Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque quieres saberlo todo sobre el Oppo Reno 10 5G. Aquí lo tenemos, mira qué preciosidad, qué teléfono más bonito, más bien diseñado, más elegante, más de estos que dices, oye, qué móvil más majo que tienes. Bueno, pues aquí te lo voy a contar todo sobre el Oppo Reno 10 5G, pero antes un mensajito de nuestro patrocinador. ¿Necesitas ponerte Windows o Microsoft Office en tu ordenador? ¿Y te vas a arriesgar a ponerte una versión pirata pudiendo tener Windows activado y con licencia por menos de 10 euros? ¿Y todo el paquete Office por menos de 30 euros? Pues sí, esto es posible, legal y oficial gracias a KissFan, tu tienda online de claves de licencia para activar los programas de software más populares. ¿Pero cómo puede ser? ¿Dónde está el truco? Pues el truco está en que estás utilizando licencias OEM, es decir, las que utilizan los fabricantes y las tiendas de informática cuando te venden un ordenador con Windows puesto, por ejemplo, que a ellos les sale baratísimo. Pues a ti también. Entra en el enlace de la descripción, pon el cupón que también encontrarás en la descripción y ahí mismo podrás descargar Office o Windows oficial y en 5 minutos recibirás la clave de activación. Y no olvides leer las advertencias en rojo para asegurarte de que tienes el ordenador adecuado. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, familia, pues tenemos aquí uno de los teléfonos más bonitos que se han hecho últimamente, en los últimos años, el Oppo Reno 10, con esta textura, este color como lila, claro, pálido, así, no sé, con un brillo que me gusta mucho, con un módulo de cámara, pues algo curioso, eso sí es verdad, incluso con una texturita que hace con unos marcos que por cierto parecen metálicos pero por lo visto son de plástico, marcos laterales que me recuerdan un poquito al Oppo Find X2 Pro, con muchas cosas que ahora te voy a contar. Es un diseño con una pantalla de 6,7 pulgadas, con un grosor que está muy bien, de 7,8 milímetros, está muy bien porque no llega ni a 1 centímetro, y atención, con un peso de 185 gramos. Todos los teléfonos que bajen de 200 gramos a mí me enamoran, sobre todo si son buenos, claro. Con un cristal templado por delante que yo, si fuera tú, le pondría un protector, con un cristal por detrás que, bueno, suena a plástico, pero por lo visto es cristal, y con una cosa que a mí me encanta, que cada vez son menos los teléfonos que los tienen, pero que lo deberían tener todos, que es un puerto de infrarrojos en la parte superior para poder utilizar el teléfono como si fuera un mando a distancia. Punto positivo para Oppo. Pero claro, luego vienes y te das cuenta de que solo tiene un altavoz y dices, ay, me cachis, si en modelos anteriores eran estéreo, porque no sé si es el Pro. No me acaba de cuadrar, ¿por qué no le han puesto el segundo altavoz? Bueno, yo supongo que será para ahorrar, porque en realidad aquí tenemos un teléfono, igual te lo voy a decir más de una vez en este vídeo, que tiene toda la pinta de gama alta, de gama premium, tanto por el diseño como por las fotos, luego lo verás, pero claro, en su interior tenemos un procesador que es el Snapdragon 778G, que es un procesador algo antiguo, que tiene 2 años prácticamente, que no da para más en algunos aspectos del rendimiento, como por ejemplo en la velocidad de lectura y escritura de la memoria interna, que es de 256 GB, pero es UFS 2.2, ya no es ni 3 ni 4. Claro, eso a ver, en el día a día pues no se nota. El teléfono te va a ir perfecto. Lo que pasa es que, claro, este procesador pues también tiene sus limitaciones, que luego te diré un par más, ¿no? En tema de juegos y en tema de fotos, luego te comento. Pero déjame decirte, antes que nada, que tiene 12 GB de memoria RAM ampliables a 12 más, que eso es mucho, eso es muchísimo. Que la pantalla es Full HD Plus, que tiene 120 Hz adaptables, o sea que cuando los necesitas te los pone y cuando no, pues para no gastar batería de más, pues no te los pone, que tiene 800 nits de brillo máximo, aunque cuando lo ponemos en HDR hay algún pico que te llega a algo más, compatible con HDR10, evidentemente, una pantalla que tiene muy pocos bordes, un 93% de proporción y que está muy bien, los bordes prácticamente pues no se ven, que tiene un brillo que es correcto, excepto en casos muy extremos que cuando te vas a la playa igual pues hay algunas cosas pues que no se ven tan claramente como querrías, pero bueno, más o menos en el día a día es lo que te digo. Es un teléfono para el día a día que te va a ir súper bien, pero claro, hay que decirlo todo y hay que tenerlo todo en cuenta. También hay que tener en cuenta que el teléfono te viene en la caja con el cargador y es un cargador de 80 vatios con un cable que es un cable muy bueno que te va a dar una carga completa en media hora, 32 minutos y prácticamente en 10 minutos lo tienes casi al 50%. Es una batería de 4600 mAh que no tiene carga inalámbrica y que tiene una autonomía media
autonomía aproximadamente de un día, ¿vale? Una autonomía de un día, si le metes mucha caña igual no te llega al día, pero en términos generales, pues igual en un día normal que lo has utilizado con normalidad, es decir, redes sociales, algunas fotos, algunos correos, alguna llamada, etcétera, igual te dura un día y alguna horita del día siguiente, pero tampoco mucho, ¿eh? Yo te recomiendo que lo cargues cada noche, más o menos. Que por cierto, cuando carga tan rápido que se calienta un poco, ¿eh? Pero bueno, luego en el uso normal la temperatura la conserva bastante bien. Las cámaras, atención porque hay varias cosas que decir. Las cámaras especialmente están pues representadas por un sensor principal de 50 megapíxeles, el IMX890 de Sony, que es un sensor que es muy bueno. Es un sensor de gama alta, por eso te digo que es un teléfono que juega entre la gama media y la gama alta, ¿no? Que te da unas luces, que te da unos colores, un equilibrio, unas fotos con una nitidez y un detalle que muchos teléfonos lo querrían. Es un sensor que lo lleva, por ejemplo, si no me equivoco, el OnePlus 11, lo lleva el Nothing Phone 2, ¿sabes? Teléfonos de estos que dices, bueno, esto ya es gama alta. Y evidentemente, pues como puedes estar viendo, te da unas fotos que son muy buenas, muy bien medidas, muy bien encontradas. Tiene un efecto retrato que es adaptable, tanto a priori como a posteriori. Tú puedes hacerte una foto con efecto retrato y tú puedes calcular cuánto desenfoque puede tener el fondo. Lo que pasa es que el desenfoque muy pronunciado queda como un poco artificial, demasiado exagerado. Y luego el recorte hay veces que es un pelín irregular. Se podría mejorar un poquito, se podría afinar un poquito este recorte que hace del modo retrato y tendríamos unas fotos muy buenas. Lo que pasa es que, claro, ¿qué me he encontrado? Pues que yo recuerdo que el Reno 8 y el Reno 8 Pro tenían las fotos pues potenciadas por Hasselblad. Tenían el chip, la unidad de procesamiento neuronal Marisilicon X, pero ni Marisilicon ni Hasselblad nos encontramos con unas cámaras que no tienen el respaldo de ninguna supermarca prestigiosa, ¿no? Esto, claro. Dirás, bueno, ¿se nota pero no se nota? No, yo sintiéndolo mucho sí se nota, porque el tratamiento de las fotos con poca luz igualmente siguen siendo muy buenas, ¿eh? Atención, una cosa no quita la otra. Pero el tratamiento que hacía el Oppo Reno 8 hace un año, a mí me parecía algo mejor y algo más profesional y mucho más bien tratado que las que hace el Reno 10 Pro. Pero ya te digo que de todas formas el notable alto lo tiene, porque es que además de la estabilización electrónica también tiene estabilización óptica y por eso te digo que no te van a quedar movidas, porque aquí hace un buen trabajo, eso sí. Luego, aparte del sensor principal, también tiene un gran angular de 8 megapíxeles que dices, oye, esto claro, aquí se nota mucho la diferencia, ¿no? Ya no tiene tanto detalle, las fotos pierden calidad inevitablemente. Sintiéndolo mucho, el gran angular que tiene el Oppo Reno 10 Pro 5G es el que queda algo más atrás, ¿no? Porque la otra lente que tiene, la tercera lente, es un teleobjetivo de 2 aumentos ópticos, que dices, cuidado, porque si tienes un teleobjetivo, esto ya es coquetear con la gama alta, porque no hay teléfonos de gama media que tengan un teleobjetivo óptico. Normalmente tienen o la cámara de profundidad o el típico macro de 5 o de 8 incluso megapíxeles, que vas a utilizar el macro una vez y te vas a olvidar. No, aquí tienes un teleobjetivo que muchas veces tú necesitas acercar un poquito más la foto, acercas y a 2 aumentos pues te hace una foto con sensor óptico. Y luego hasta 5 aumentos yo creo que la calidad del zoom es excelente, es muy buena. Te llega hasta 20 con un procesado digital que, bueno, ya sí pierde algo más de calidad y hay algunas fotos que no son aprovechables, pero yo creo que hasta 5 el Oppo Reno 10 Pro 5G hace muy buen trabajo. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, también hace bastante buen retrato, las fotos quedan muy bien, con muy buena textura de la piel, o sea que sin ningún problema. No es lo mismo que el sensor principal, ni mucho menos, pero se defiende bastante bien. Y luego en vídeo tenemos una de cal y una de arena. La buena es que en los vídeos de 1080, en Full HD, incluso a 60 frames por segundo, la estabilización es muy buena, tiene una estabilización excelente, es que hace un vídeo con unos colores muy naturales, incluso las fotos. Se me olvidaba deciros que el color en las fotos también es muy natural, no se va a aquellos colores tan subidos que te meten otras marcas, ¿no? Hay otras marcas que te hipersaturan los colores para que digas, ¡oh, qué impresionantes! No, este no. Este
te hace unos colores en las fotos que son lo que estás viendo realmente. Yo prefiero incluso que se acerquen a la realidad antes de que hagan unas fotos que sean más artificiales. Pues aquí también, en el vídeo también te lo hace. Lo que pasa es que la mala noticia es que también te graba vídeo 4K. ¿Mala noticia? Bueno, sí, porque es un 4K que no te estabiliza. Y no te estabiliza porque, volviendo a lo anterior, el procesador Snapdragon 778G pues no da para más, y entonces se notan unos ciertos trompicones a la hora de grabar el vídeo en 4K. Pero bueno, a mí, plin, porque yo grabar en 4K no grabo nunca en 4K, mis vídeos son en 1080 porque yo creo que en Full HD tenemos más que de sobras. Pasamos a hablar del rendimiento, del sistema operativo, de lo que nos encontramos en los menús, en las pantallas. Yo creo que ColorOS, que es el sistema operativo que tiene, ColorOS 13 en este caso. ColorOS es uno de mis sistemas operativos preferidos, porque es uno de los sistemas operativos más fluidos, más rápidos, más naturales, más agradables para la experiencia de usuario, y eso hay que aplaudirlo. Me encanta el sistema operativo que trae Oppo, pero ¿por qué me ponéis tantas aplicaciones que yo no he pedido? ¿Por qué me ponéis tantos juegos si yo no juego a nada? ¿Por qué me ponéis tantas tiendas, tanto Zoom, tanto Mirabia, tantas cosas que yo no he pedido? Por favor, no me llenéis el teléfono así de saque, no me lo llenéis de bloatware, porque a mucha gente no le gusta. ¿Que se puede desactivar y se puede desinstalar? Sí, pero eso al principio ya es como entrar con el pie izquierdo en las casas de la gente. Pero bueno, de todas formas, en defensa de ColorOS, nuevamente, que sepas que Oppo te ofrece 4 años de actualizaciones, así que vas a tener un teléfono para 4 años. Esperemos que los juegos y las aplicaciones que vayan saliendo no demanden tantos recursos que el procesador no lo pueda soportar, porque recordemos que es un procesador de hace 2 años. Otra de las limitaciones que tiene el procesador es que, por ejemplo, no vas a poder jugar a según qué juegos, como Genshin Impact, por ejemplo, en alta calidad, que me vino instalado. Digo, bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal. No lo puedes configurar a la máxima calidad, ¿vale? Porque el teléfono no da para más, pero bueno, en calidad media se puede jugar perfectamente. El desbloqueo me parece fantástico, súper rápido y súper eficiente y súper eficaz. Mientras he estado grabando la presentación de este vídeo, se me ha bloqueado y desbloqueado 40.000 veces. Es que es una pasada. Mira, levantas y ya ni siquiera ves la pantalla de desbloqueo. Hay muchas veces que te va directamente a la pantalla principal. El sensor de huella dactilar también es súper rápido y súper eficaz. Yo lo habría puesto, nada, medio centímetro un poco más arriba, en una posición un poco más natural, pero bueno, no pasa nada. El teléfono, me olvidaba deciros que es Dual SIM, no admite tarjeta de memoria, y como conclusión decirte que estamos hablando de un teléfono de gama media con un traje de etiqueta de gama alta súper bonito, porque es muy elegante y con unas cámaras que también, oye, chapó, que quedan muy bien, excepto el gran angular. Todas las otras, pues oye, te lo hacen todo muy bien. Si no eres un jugón empedernido, la verdad es que de todas las críticas que todos los analistas le hacen, pues te vas a olvidar, porque a ti lo que te va a importar y lo que te va a interesar es el día a día, y en el día a día te va a ir de coña, te va a ir de fábula. Así que, ¿se puede recomendar el Oppo Reno 10 Pro 5G? Oye, pues yo creo que sí, es recomendable, con esos matices que ya sabemos, pero a ver, si te lo compras, te va a ir de fábula. ¿Que hay algunos teléfonos que por este precio te dan algo más? Sí, bueno, pero ten en cuenta las cámaras y ten en cuenta el diseño espectacular que vas a tener con este. El precio, pues a partir de 649 euros vas a poder tener y conseguir, y seguro que más barato en algunos sitios si buscas bien, el Oppo Reno 10 Pro 5G. Aquí lo tienes, espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!